Hola, bienvenida o bienvenido a Material Sensible, un espacio en el que sentir a flor de piel está permitido y muy bien considerado. En este podcast deseo compartir contigo cómo es emprender desde el punto de vista de una persona altamente sensible. Quiero sacar a la luz cómo es la realidad de una parte de ese 20% de la población que vemos el mundo de manera muy diferente a la oficial. Mi nombre es Concha Tejada y soy una emprendedora altamente sensible. Así que pasa y ponte cómoda, que aquí hay sitio para ti. Hola, bienvenidos al podcast Material Sensible, un día más. Tengo que deciros que me encanta la frase de la ilustradora Ana Oncina que dice: no puedes gustarle a todo el mundo, no eres una croqueta. Y es que desde la infancia siento que nací con un piloto automático que se llama sí a todos, que se llama querer complacer, que se llama querer gustar. Hacerte bien a toda costa, salvarte, que no sufras y por el camino también que no sufra yo viéndote sufrir. No salirme del redil, mejor dicho, ¿no? De lo que esperas de mí, de ser la hija perfecta, la alumna divina, la compañera de trabajo sacrificada, la mentora ideal, la novia complaciente y amorosa, la amiga fiel forever and ever, amén. Bueno, pues te lo digo con mayúsculas, querida compañera Paz. Esto no es sostenible. Complacer a todos es una tarea imposible, inviable, injusta y además es agotadora. Así que, bueno, pues te invito que hoy, aprovechando que tengo en el podcast a Andrea Bontempi, te quites esta mochila que no te pertenece y que camines libre y paso a paso hacia ti misma. Porque la complacencia y el querer agradar a todos, como si fueses una croqueta, a la larga no funciona. Y bueno, antes de comenzar, como siempre, dejadme que os presente a Andrea y le damos a la entrevista. Andrea se define como una persona profundamente reflexiva y curiosa, que le gusta cuestionarse las cosas y empujarse siempre un poquito más allá de la zona en la que se siente cómoda. Esta tinerfeña, inquieta y soñadora lleva 20 años en Madrid, pero en su corazón permanece todavía el olor a maravallas, a serrín, que desprendía la casa de madera que su padre fue construyendo paso a paso y con meticulosidad en Tenerife. Nuestra invitada prefiere encarar la vida de frente, de manera vulnerable y también valiente. Pero si echa la vista atrás, sus momentos preferidos viven en aquellas navidades con sus hermanos en las que su madre cocinaba mientras su padre, vestido de Papá Noel despistado, buscaba la puerta de entrada para dejar los regalos en la casa. Y junto al rincón más calentito y amoroso, su gata Brony, a quien Andrea enseñó con paciencia a confiar en la vida y en los amigos humanos, esperaba ronroneando a que se sentasen todos a la mesa. Nuestra invitada, tengo que decirte, es 50% ternura, como los croissants de mantequilla que ella adora, y 50% ensoñación y expresión creativa. De niña, Andrea necesitaba comprender el porqué de muchas cosas, entre ellas, qué hacía feliz a la gente, qué les hacía sufrir o por qué lloraban. Y a través de su dulzura y amor conseguía hacer que la gente que le rodeaba se sintiese bien. Hoy Andrea sigue llevando consigo a esa niña curiosa y soñadora, a quien le importa la gente y sus emociones. Y desde su profesión como coach ayuda a personas altamente sensibles a construir, como si fuese una preciosa y robusta casa de madera hecha a mano, su bienestar emocional. Hola Andrea, bienvenida al podcast Material Sensible. Hola, Concha, qué alegría estar aquí y vamos, gracias por esta preciosa presentación que vamos, me ha resonado el corazón en cada una de las palabras que has dicho, de verdad. Pues gracias a ti por contestar esas preguntas íntimas y con corazón que os envío. Andrea, ¿qué me ha faltado por decir? ¿A qué te dedicas? Bueno, creo que está muy completo lo que has dicho, o sea, tal cual, como comentabas, ¿no? Al final soy coach profesional, experta en PNL, en inteligencia emocional, especializada en personas altamente sensibles, ¿no? Con esa alta sensibilidad
que al final son personas que como todos, ¿no? Como todas las personas necesitan ese marcarse límites, ese escucharse y respetarse a sí mismas, ¿no? Pero por las características de sus rasgos, esa alta empatía, esa capacidad de profundización que tienen, al final también les trae dificultades cuando no saben gestionar esas emociones tan intensas que sienten o gestionar esos propios pensamientos rumiantes que muchas veces acompañan a las paz, ¿no? Entonces mi camino profesional está muy en línea con ayudar a esas personas a escucharse, a verse y a quererse con el corazón amplio, expandido y sin ese miedo que a veces nos acompaña de abrirnos o sentirnos vulnerables. Qué importante camino, Andrea, y me encanta todo lo que has dicho. Y es verdad que nos cuesta, ¿no? Abrirnos y salir con toda nuestra vulnerabilidad al mundo, pensando que o tal vez nos va a hacer daño el mundo o al revés, que nosotras vamos a dañar a otros, ¿no? Y por eso también muchas veces adoptamos esa máscara y ese rol de complacencia, ¿no? Ahora nos meteremos ahí, pero antes... Yo creo que la gente que te escucha se está preguntando, ¿esta mujer debe ser Paz? ¿Y cómo descubriste que eras Paz, Andrea? Pues mira, lo descubrí realmente porque el término llegó a mí, al final está apareciendo estos últimos tiempos, ¿no? En muchos medios de comunicación, en muchos libros, cada vez se habla más de ello. Y es verdad que yo, por casualidad, caí en algún artículo sobre las personas altamente sensibles y siéndote sincera, yo, y creo que le pasa a muchas PAS, tuve un rechazo inicial porque no me gusta etiquetarme, ¿no? Muchas veces es verdad que etiquetar las cosas y a uno mismo es importante para entenderse, pero cuando nos sobreidentificamos con una etiqueta nos puede condicionar mucho, ¿no? Para nuestras decisiones, nuestra vida. Entonces es verdad que cuando recién cayó esa etiqueta en mí, mi primera reacción fue ignorarla. Tanto que no leí más sobre el tema y pasaron meses y meses y de repente como que en mí empezó a hacerse ese hueco, como de hueco de curiosidad, hueco de querer saber más. También empecé a abrirme más a entenderme, a abrirme más a no sé, yo creo que también tiene que ver mucho con el momento vital en el que uno se encuentra, ¿no? En general sentí como esa apertura, entonces es verdad que a partir de ahí empecé a leer, me leí primero el típico libro, ¿no? Del don de la sensibilidad, de la investigadora Ellen Aron, y resoné mucho con muchas cosas, y a partir de ahí empecé ya a profundizar mucho más en más libros, y sobre todo fuentes más fiables, que ahí se ve mucho mi origen, porque yo originalmente estudié periodismo, entonces para mí es, o sea, tengo grabado a fuego eso que nos decían en clase, que es contrasta tus fuentes, ¿no? Entonces, como actualmente estamos tan sobreestimulados y tan bombardeados con información, lo primero que hice fue realmente contrastar qué fuentes son viables, fiables, de cara a la alta sensibilidad y leer esas fuentes, porque es verdad que hay mucha información sobre el tema y ahora que tengo mucho conocimiento y en mucha profundidad de la alta sensibilidad, me doy cuenta que hay mucha información que te desvía o distorsiona lo que realmente significa o implica, ¿no? Incluso hace asunciones de cómo te comportas cuando realmente el rasgo no te dice cómo reaccionas o cómo te comportas, simplemente te está diciendo cómo siente y cómo procesa la información tu sistema nervioso. Entonces, bueno, digamos que al final estoy aquí haciendo la historia larga, pero básicamente me puse a leer mucho y abrí mi corazoncito y dije, bueno, es verdad que es una etiqueta, pero me está ayudando mucho a entenderme a mí misma, sentí mucho alivio, porque al final es como que te sientes muy sola, ¿no? En este mundo de, ay, me siento la rara, no me llego a entender ni a mí misma, y de repente empiezas a leer cosas de personas que son paz y dices, wow, es que me veo totalmente reflejada, y esa sensación de soy la rara empieza a disolverse, porque al final no es que seas la rara, es que simplemente todos tenemos distintas maneras de sentir y la sensibilidad en las paz pues es diferente al resto, ¿no? Al resto del 70 o Mm, 60% de las personas. Entonces, para mí personalmente fue mucho alivio y también mucha curiosidad, porque al final siempre quiero aprender más, siempre estoy al tanto de nuevas investigaciones, porque bueno, como ya sabes,
es una materia que está muy viva y que sigue estudiándose por todo el mundo a través de distintos estudios científicos. El rasgo, entonces bueno, que da para mucho y me parece muy bonita la labor de hacer que las personas se sientan menos solas, menos incomprendidas y que realmente se den cuenta que cómo viven las cosas es normal y no tienen por qué cambiar por intentar encajar a personas que al final no entran dentro de su molde, ¿no? de desarrollo. ¿Cuántas cosas importantes has dicho, Andrea? Madre mía. Sí, primero de todo, me siento súper identificada también porque yo al principio cuando empecé a leer, claro, leía mucha información en lengua inglesa, ¿no? Y entonces, claro, en inglés hablan de empáticos, no se habla tanto. Se habla también ahora cada vez más de los HSP, de los Highly Sensitive People, ¿no? O persons, pero se hablaba mucho más de empáticos y tal, ¿no? Y entonces a mí me creaba como mucha distorsión y decía, bueno, sí, claro que soy empática, pero tampoco le daba mucha, o sea, mucha importancia, ¿no? Y luego fue a raíz de encontrar en español el término paz cuando empecé a hacer check, 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 ¿no? Y a decir, ostras. Entonces sí, a mí me pasó lo mismo que a ti, ¿no? Al principio la etiqueta esa era como, vale, otra etiqueta más, pero sí sé que soy empática y lo he sido toda, pero esto no me va a condicionar, ¿no? O no, o vale, sí, yo sigo por ahí mi vida, ¿no? Y luego también has dicho la importancia de las fuentes, ¿no? De con qué fuente nos estamos informando sobre el resto de la alta sensibilidad, que al fin y al cabo es que nuestro sistema nervioso, pues funciona de manera diferente a la gran mayoría del 80%, tienen necesidades diferentes y reacciones diferentes, ¿no? Y bueno, ahí tenemos las instrucciones claras de los 4 pilares, pero sí que es verdad que es un rasgo en investigación. Y también todas estas investigaciones pues nos van arrojando cada vez más luz y nos van explicando también el por qué, ¿no? Por qué nuestro sistema pues está reaccionando así, ¿no? O por qué funciona de esta manera, o por qué existimos simplemente, ¿no? ¿Por qué existen las paz en el mundo? Andrea, aunque tú dices que es verdad, ¿no? Que no tenemos por qué, no necesitamos, ¿no? A moldearnos a cómo actúan ese 80%, ¿no? Y de ahí también esa necesidad de agradar, ¿no? No necesitamos adoptar esa necesidad de agradar. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que cambiaste tú cuando ya comenzaste a vivir el rasgo, ¿no? Y a verte en él, a descubrirte en él y a decir, ostras, sí, yo actúo así y además hay otras personas que también, ¿no? O bueno, actúa así o funciona así y hay otras personas que también. ¿Hiciste cambios en tu vida para poder, digamos, que el rasgo respirase o gestionarlo? Sí, te diré que por un lado hice cambios y por otro no. O sea, empiezo a hablar por la parte que no hice cambios, ¿no? Claro, yo llevaba ya un trayecto largo, una trayectoria larga de mucha indagación interior, ¿no? Yo creo que ya me viene por defecto porque mi padre es psicoterapeuta, lo viví de chiquitita y ya tenía como esa introspección y ese amor por la psicología, ¿no? Entonces es verdad que o sea, he hecho tanta búsqueda interior y estuve además 2 años con una psicóloga que me ayudó muchísimo en un momento de mi vida que me sentía como muy frustrada, muy insatisfecha, muy vacía de mí misma. Y es verdad que todo ese trabajo, a pesar de que nunca supe en ese periodo de que yo era altamente sensible, a mí ese trabajo personal sí me ayudó y muchísimo. Y es verdad que a partir de ahí yo hice cambios, ¿no? A partir de ese reconocimiento de que me estaba ocurriendo en ese momento. Tiempo después ya fue cuando yo descubrí la alta sensibilidad y es verdad que aunque no hice cambios muy notorios, ¿no? No tan radicales como en el pasado, lo que sí noté fue que comencé a normalizar el darme tiempos de descansos o tiempos para mí, o de repente decirle a mi pareja un fin de semana, mira, necesito el fin de semana, te quiero mucho, pero necesito el fin de semana para mí. Y, y respetar esa necesidad mía, ¿no? Porque antes de esto, por más que yo hubiera hecho un trabajo psicológico,
cada vez que yo sentía, estaba en una reunión social y me sentía saturada y no sabía, y me sentía como, qué raro, porque ¿por qué me siento tan desbordada y me quiero ir a casa, ¿no? O de repente un fin de semana compartiendo con mi pareja, digo, "Jo, yo le quiero, ¿cómo es que no me apetece estar aquí?" ¿No? Que son cosas como muy, que suenan muy fuertes, ¿no? Y tienes esas, Total. y esas creencias aprendidas de, jo, si yo no quiero estar con mi pareja, que la quiero, es que algo ocurre en la pareja. O, jo, yo estoy con mis amigos pasando un buen rato y de repente me siento mal, esto no es normal. Entonces a mí descubrir que soy altamente sensible me permitió hacer las paces con esa parte mía que necesita más tiempos de silencio, más tiempos de desconexión social, incluso de mi pareja, que el resto de personas. Y eso, aunque es pequeño el cambio, ha hecho para mí un gran cambio interior porque siento una calma, aunque aún me cuesta a día de hoy, ¿no? Admitiendo de dónde viene uno, ¿no? Que al final tienes que hacer un trabajo constante, aún me cuesta y tengo que ser muy consciente a la hora de pedir lo que necesito. Pero para mí ha sido un gran alivio decirme, bueno, pues a lo mejor esto es normal. Incluso otro ejemplo que me acabo de acordar, mi familia está desperdigada por el mundo, ¿vale? Entonces rara vez coincidimos juntos y me ha pasado muchísimas veces en familia que de repente tenemos la oportunidad de pasar todo un día juntos y a lo mejor llevamos 5 horas juntos y yo ya que me quiero ir. Y claro, una sensación de malestar porque digo, jo, ¿cómo puede ser que tenga tanta dificultad en ver a mi familia y cuando estoy con ellos no quiero estar con ellos, ¿no? Y eso, la alta sensibilidad también me ha permitido darme cuenta que, oye, que yo necesito reconectar conmigo misma cada X tiempo. Entonces, oye, si de repente les digo adiós a mi familia y desaparezco durante media hora a meditar o al baño o a pasear, a lo mejor durante un tiempo ellos dirán, bueno, ya está la rarita, ¿no? Con tus cosas, pero para mí es súper necesario y me doy cuenta que eso a mí me da una calma interior, porque lo otro es como forzarte a estar ahí y el sentimiento de culpa ni siquiera se te va, porque O cada vez, sea, claro, cada vez te sientes más culpable porque es como cada vez tienes más ganas de irte. y te vas abandonando a ti misma, o sea, de alguna manera te sientes como abandonada por ti misma, con lo cual luego al final incluso puedes acabar con un sentimiento de rabia interno, ¿no? Que dices, pero ¿esto de dónde sale? Exacto, wow, lo de la rabia, ¿eh? Qué fuerte. La rabia es tal cual, es una sensación de rabia que luego acaba. A mí, al menos a mí, es decir, no toda la persona altamente sensible se va a ver identificada en lo que voy a decir, ¿no? Porque esto ya es de tema de carácter, pero yo en mi caso es verdad que esa rabia muchísimas veces en el pasado la he lanzado a la persona que tengo cerca, que es la persona a la que quiero, y al final acababa enfadada con mi hermano, o mi hermana, o mis padres, o ahora mi pareja, ¿no? Entonces, claro, esa rabia al final es una represión contenida de que realmente no estás escuchándote para nada, ni estás respetando lo que te está pidiendo el cuerpo en ese momento. Me siento súper identificada con lo que dices, Andrea, totalmente. Yo sí conecto mucho con esa rabia cuando no me permito esos espacios, ¿no? Cuando veo que la sobreestimulación está llegando y que no estoy atendiendo mis necesidades, ¿no? Por esa complacencia, por no quedar mal, ¿sabes? Y es que estuve ligada a Canarias, ¿vale? A Lanzarote durante 17 años. Tuve una pareja allí y bueno, vivía en Mallorca y entonces iba muy, claro, cada mes iba a Canarias o incluso estuve viviendo allí en Lanzarote. Luego mi pareja pues venía a Mallorca y recuerdo que a lo mejor, claro, él ya que venía pues venía 10 días o así, ¿no? Y claro, yo pasaba de vivir sola en mi pequeño apartamento a pasarme 10 días seguidos con él todo el tiempo y era como, necesito aire, necesito estar sola, ¿no? Necesito esos momentos de soledad. Y lo que tú dices, me sentía muy culpable porque decía, bueno, aquí debe de pasar algo. Porque es que yo no entiendo por qué me siento tan saturada o tan, si yo le quiero muchísimo y me encanta que venga y todo eso y que esté bien y bueno, ya sabes cómo somos las PAS, ¿no? Yo le preparaba ahí su kit de bienvenida y de todo, ¿no? Pero era como que al cabo de unos días decía, uff, no puedo y yo no sabía que era altamente sensible por entonces, ¿no? Entonces me siento súper, súper identificada con lo que dices. Y es verdad que la alta sensibilidad me dio mucha comprensión, ¿no? En esas situaciones yo decía, bueno, no es que fuese mal la cosa, es que realmente mi cuerpo estaba necesitando un poco de pausa y de recarga, ¿no?
Y ahora, por ejemplo, con la relación que tengo con mi actual pareja, estamos planeando, por ejemplo, un viaje súper largo, ¿no? Y súper bonito, pero yo sé que después de ese viaje, al mes siguiente no me voy a poder ir de viaje como a él le gustaría, ¿no? Porque es que yo, claro, un viaje en el que tienes jet lag, que estás 40 días allí, que rompes tu rutina, ¿qué tal? Luego a la vuelta, yo es que voy a necesitar, o sea, sé que voy a necesitar al menos un mes para volver a mi rutina, para volver a mi negocio, para volver a mí. Y entonces el otro día le tuve que decir, oye, mira, el viaje de fin de año que estamos mirando y preparando después del otro viaje largo, es que yo no voy a poder, o sea, lo siento, ¿no? Y me sabía fatal decírselo y me sentía muy culpable porque sé que a él le hace mucha ilusión, digo, pero no, es que yo no voy a estar, o sea, no voy a ser persona yo si hago eso, ¿no? Y me voy a abandonar y lo siento, pero no, y a veces es como que te sientes egoísta, pero pienso que también necesitas, o sea, si tú no velas por ti, por tus necesidades, luego esa rabia va a salir seguro, ¿no? Y va a salpicar a todo el mundo. Pero Andrea, ¿cómo nos cuesta no complacer, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto? Es una buena pregunta. Es que estaba justamente escuchándote atentamente la historia y detrás, muchas veces detrás de esa complacencia está el miedo a decepcionar, ¿no? Como a ti te pasa con tu pareja, hoy yo no quiero decepcionar a esta persona, no quiero que se sienta mal. Sobre todo eso, con nuestra sensibilidad y esa capacidad que tenemos de empatizar con el otro y de sentir esas emociones de otra persona en nuestro cuerpo. Claro, para nada queremos hacer sentir mal al otro porque es como que si nos hiciéramos responsables de cómo se siente la otra persona. Entonces ahí es muy necesario un ejercicio diario y muy consciente de darnos cuenta que cómo se siente el otro o cómo reacciona no es nuestra responsabilidad. Qué bueno. Entonces, claro, detrás de la complacencia hay mucho de esto. También es verdad que la complacencia viene muy de la mano de lo que decías antes, ¿no? De agradar, ¿no? Que en el fondo es de caer bien a todo el mundo, porque es como una manera de evitar que nos rechacen, ¿no? Es nuestra manera de voy a decirlo de esta manera, que es comprar amor, ¿vale? Suena muy feo, pero es una manera de comprar amor en el sentido de que es como yo hago esto por ti porque en el fondo yo quiero que tú me des algo a cambio, ya sea tu amor o tu aceptación o tu comprensión hacia mí, ¿no? Entonces realmente... mm, claro, aunque tengamos esas ganas, ¿no? de agradar, al final viene con un precio, que es esa falta de sinceridad, y ya no solo hacia el otro, sino falta de sinceridad hacia nosotras mismas o nosotros mismos, porque si yo no estoy siendo honesta, de lo que estoy necesitando o no estoy siendo honesta de lo que siento, y lo reprimo, al final realmente no puedes construir una relación sana ni equilibrada desde ahí, ¿no? Y no solo eso, sino al final está la consecuencia muy negativa de que esa excesiva complacencia nos acaba desempoderando, porque si tú por no quedar mal dices que sí cuando querías decir que no, si tú callas lo que opinas, ¿no? Que eso pasa a menudo, ¿no? Estás en una mesa y hay opiniones diversas y tú te quedas callada, ¿no? Y prefieres no opinar por no llevar la contraria o por no disgustar a alguien, ¿no? Entonces estás ahí reprimiendo lo que en realidad piensas. O a lo mejor algo te molesta o te hiere de alguien y tú te lo callas porque, no sé, no quieres molestar a la persona o no das, o a lo mejor le quitas hierro a lo que tú sientes, ¿no? Invalidando tus emociones. Wow, qué bueno esto. Sí, entonces, claro, hay tantas maneras como poco evidentes, pero que al final te están indicando que ahí lo que hay es una baja autoestima, porque al final el exceso de complacencia es una baja autoestima, que lo que hace es que para yo tener mi autoestima bien, en vez de buscar recursos sanos para mí, ¿no? Y equilibrados, lo que hago es querer agradar al otro porque yo valido mi autoestima a través de cómo me ve el otro, ¿no? Pero claro, eso es una trampa porque, porque primero, tú nunca vas a saber al 100% lo que otra persona opina de ti, a no ser que le preguntes directamente. Y segundo,
siempre habrá alguien que de repente te ponga una mala cara o no le caigas demasiado bien o alguien que te critique. Entonces, claro, si cada vez que eso te ocurra, tu sensación de valía personal baja, eso al final te empobrece mucho, o sea, empobrece tu alma y te hace sentir triste, ¿no? Porque es una sensación de tristeza de, jo, no me quieren, no me valoran, no me reconocen y al final no te das cuenta que realmente la persona que no se está validando, ni reconociendo, ni escuchando, eres tú misma. Claro, es que es imposible, ¿no? Que ese vacío lo llene otra persona, ¿no? Ese vacío, sí, o sea, si tú misma no ves tu propia valía, si tú misma no te reconoces, intentar que lo llenen los demás, wow, es agotador, ¿no? Es duro y agotador. Y eh, pienso también con lo que decías de cuando están en las típicas reuniones familiares y tú piensas rojo, rojo, rojo y otros azul, 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 ¿no? Eh, Claro, a veces piensas, bueno, es mejor, digamos, ganar, elegir las batallas que gano, ¿no? Es mejor elegir y en según qué batallas no quiero meterme. Pero ¿cuál es la diferencia, Andrea, si nos puedes contar un poco los rasgos, entre una persona que, digamos, está ahí escondidita y con esa máscara de people pleaser, ¿no? Digamos, de querer agradar a toda costa y la diferencia entre elegir tus batallas y decir, bueno, yo elijo mis batallas y no tengo por qué cada vez que alguien dice algo batallar, sino que, bueno, me callo y no pasa nada, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, ese punto en el que nos reconocemos que sí, que efectivamente somos unas agradadoras natas, como yo lo he sido durante mucho tiempo en mi vida, ¿no? Que tenía el sí de serie. ¿Y cuál sería ese punto de inflexión en el que ya vamos cuesta abajo y que decimos, bueno, voy a empezar a mirármelo o voy a pedirle a alguien, como un profesional como tú, que me ayude a gestionar esto porque ya me estoy perdiendo? ¿Cuáles serían esos rasgos, Andrea? Es una muy buena pregunta, porque es verdad claro, que una se puede sentir muy perdida intentando darse cuenta cuando, claro, cuando estás simplemente, lo que tú dices, ¿no? Eligiendo tus batallas o realmente cayendo en ese comportamiento dañino, ¿no? Una de las cosas que yo creo que ahí puede dar pistas es darte cuenta si lo haces casi siempre. O sea, darte cuenta de la frecuencia de las veces que lo haces. Porque si realmente tú eligieras tus batallas, seguramente se dé la casuística de que el 50% de las veces te calles y el 50% no. Pero claro, cuando la balanza está súper desequilibrada, que tu tendencia natural es yo me quedo callada en todas las conversaciones donde hay un posible conflicto o simplemente desacuerdo entre partes, si tú te das cuenta que la mayoría de veces realmente tú no estás actuando, no estás diciendo nada, no estás expresando tu voz, eso ya sería un indicativo de que, uy, cuidado porque a lo mejor estás cayendo en ese tipo de conductas, ¿no? O sea, Qué bueno. tienes esa costumbre. Eso sería el primer indicador. El segundo, que este es más sutil, el segundo yo diría que es una sensación interior, pero claro, ahí tenemos que estar conectadas a nuestras sensaciones interiores, porque a mí me pasa, por ejemplo, para explicar lo de la sensación interior, me pasa que cuando yo me callo una opinión, yo lo noto aquí en el pecho, como en el esternón, como que quiere salir y yo lo contengo. Y eso, esa sensación de quiere salir, pero lo contengo, eso claramente es un indicio de realmente yo quería expresar algo. Ahí tú, cuando te des cuenta de esa señal interior, puedes darte cuenta, ¿no? Si realmente te estás conteniendo porque, por lo que tú dices, yo elijo la batalla en la que quiero participar, a lo mejor tú sabes que no tiene sentido, ¿no? Y te lo contiene, pero al menos darte cuenta de esa contención física. Tú ahí puedes preguntarte a ti misma, ¿por qué me estoy conteniendo? ¿No? Lo reconozco, vale, ¿por qué me contengo? Me estoy conteniendo, vale, me estoy conteniendo porque es que aquí, ¿qué le voy a decir yo a mi hermano, ¿no? Que siempre está con las mismas y no va a recapacitar. O de repente digo, no, realmente me estoy conteniendo porque no quiero causar crispación, no quiero que me vean de cierta forma, porque también la complacencia tiene un factor de quiero controlar lo que piensen de mí, quiero controlar mi imagen, no quiero... Qué bueno esto que dices, me encanta y me hace pensar, por ejemplo,
recuerdo que quedaba con una amiga a veces, ¿no? Y mi amiga pues siempre me contaba todo lo que le iba mal. Se quedaba con ella y me contaba, porque esto me va mal, esto me va mal, esto me va mal. Y claro, yo no me atrevía a contarle las cosas que me iban bien, con lo cual terminaba buscando las pocas cosas que me iban mal en la vida contándole, pues sí, a mí me va mal esto y me va mal. Como para decir, bueno, no te voy a contar lo bien que me va porque es que me voy a sentir fatal y tú también te vas a sentir fatal, ¿no? Pensando eso. Y me iba a casa como con una sensación de, ostras, qué mal, qué triste vuelvo y qué mal. Ostras, yo no quiero volver a quedar con esta amiga porque es que me siento muy mal, ¿no? O sea, regreso a casa mal. Pero claro, es que ahí estaba intentando controlar lo que mi amiga iba a sentir, lo que podría pensar de mí, lo que tal, lo que... Claro. Y es que ahí has dicho algo que también es importante darnos cuenta, que es cuando suponemos algo, porque el suponer ya de por sí para cualquier persona, sea paz o no paz, suponer es dañino, porque te puede llevar mucho al sobrepensar, ¿no? Ahí tú estabas suponiendo que mi amiga se va a sentir mal si yo le cuento algo que me hace feliz, ¿no? Ahí pueden ocurrir dos escenarios, que sea verdad, ¿no? Que al final sí ocurra y ella se sienta mal, o que tu suposición sea errónea y no se sienta mal y al final tú tienes esa libertad, ¿no? Porque es liberador. Ay, me doy el permiso de poder hablar lo que yo en el fondo quería hablar, que yo quería contarle algo positivo a esta amiga, ¿no? En vez de estar adaptándome a lo que yo creo que ella quiere de mí. Entonces claro, ahí el suponer, ¿no? Por un lado el suponer, que hay que tener cuidado con eso, y por otro lado tener cuidado con el evitar el sufrimiento de la otra persona, porque claro, sobre todo las personas con alta sensibilidad tenemos como ¿cómo decirlo? Esa tendencia a querer cuidar al otro porque sabemos conectar con lo que siente, con su ser interior, ¿no? Entonces, claro, podemos caer en eso de no quiero hacerla sufrir, quiero que se sienta bien, e intentar actuar de una manera que creemos que ella quiere que actuemos así, Mm, ¿no? Pero al final lo que a ti te pasó, es decir, cuando estamos metiéndonos en ese papel, no podemos ser nosotras mismas, nos reprimimos muchísimo y es normal que luego acabemos con ganas de no hablar con la amiga, cuando muchas veces cuando no queremos hablar con alguien no es porque no es una buena amiga, sino porque simplemente estamos forzándonos tanto a ser una persona que no somos con esa persona, que ya llega un punto que no nos vale la pena y preferimos romper la amistad a tener una comunicación abierta y sincera con esa persona de, oye, me pasa esto o de cambiar la actitud hacia ella para realmente establecer una relación con ella que sea buena, tanto para ella como para nosotras mismas, ¿no? Y, mm, y te voy a decir una cosa, porque mientras me contás la historia de tu amiga, a mí me ha pasado con amistades porque yo siempre he sido la persona que ha escuchado mucho, ¿vale? Que eso también me he dado cuenta a mí misma, que eso era un modo de protegerme también, porque ah, muchas veces cuando estás ahí en modo, no, yo soy muy buena escuchando y solo te quedas en el rol de escuchador y no en el que habla, cuidado porque ahí también puedes estar cayendo en ese evitar que te vean, ¿no? No mostrarte para que no te juzguen, no te critiquen y te quedas cómodamente en ese rol de yo solo escucho, ¿no? Y me pasaba también con una amiga hace un tiempo atrás, que ella era muy habladora y yo notaba interiormente esa sensación que decía antes, ¿no? Notaba interiormente esa contención de, bueno, tengo que escucharla hasta que termine de hablar, ¿no? Y yo ahí me mantenía firme, ¿no? Pues la escucho, pero el problema que tenía con esta amiga es que ella podía nunca parar de hablar. no Claro, acaba nunca. claro, entonces, ¿qué ocurre? Que al final, si yo me contengo porque quiero que primero ella tenga su espacio de hablar, que está muy bien, pero con ciertos límites, ¿no? Pues quiero que tenga su espacio de expresarse, pero claro, ya estás ahí 20 minutos escuchando, yo ya acababa cansada de escucharla, acababa enfadadísima, acababa claro, con la cabeza como un bombo, con ganas de irme a casa y con ganas de no volverla a ver, que es lo que te pasa a ti. Tengo ganas de no volver a ver a esta persona. Pero en el fondo lo que está ocurriendo es que tú estás con un nivel de contención tan alto, auto infringiendo, o sea, auto aplicándote normas de no, no, es que tengo que estar callada escuchando porque es mi rol, ¿no? Y al final es que así no puedes construir sobre tu bienestar y sentirte bien al final.
Mm. Sí, 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 total, total, total lo que dices, Andrea. Sí, y también tenemos que tener en cuenta mucho que, hombre, esto no viene solo del rasgo, aunque el rasgo ayuda, ¿no? Ayuda también. Pero claro, a las mujeres, sobre todo, que nos han educado para ser niñas buenas, no ser rebeldes, ser, pues eso, complacientes con los maridos, con los padres, con las madres, con las personas de autoridad, ¿no? Entonces, el rasgo, digamos, que apoya también, ¿no? Toda esta educación, si no se gestiona. Ostras, se crean ahí patrones muy fuertes en los que tú te sientes cada vez más pequeñita y más perdida, ¿no? Entonces, para esta gente que nos está escuchando, Andrea, que dice, wow, pues sí, pues yo más de la mitad de las veces en la mesa o con mis amigos incluso, ¿no? Que en un sitio seguro, digamos, me callo. Porque claro, hay entornos que no son seguros en los que claro, no te vas a poner, digamos, ahí a hacer, a sacar tu capa, ¿no? De superheroína y a inmolarte, que esto también me ha pasado. Me pasa de un extremo a otro, de complacer, 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 y de repente tenía tanta cosa acumulada, tanta contención, como dices, ¿no? De inmolarme totalmente. Pero bueno, si hay gente que nos está escuchando que dice, vale, sí, la mayoría de las veces me quedo callada o no, eso, no tomo mi turno en conversaciones con mis amigos, no acabo no diciendo nada, ¿no? O siempre estoy intentando agradar y me siento desgastada. ¿Por dónde puede empezar esta gente, un poco estas personas que nos escuchan, a ir, para mí es como una conquista, ¿no? Ir conquistando nuestro propio territorio, Andrea? Sí, lo de la conquista es muy cierto, porque es un trabajito que muchas veces queremos que todo sea ya y rápido, ¿no? Quiero cambiar esto y nos castigamos un montón cuando no logramos cambiarlo, pero es que los cambios internos son despacito, lo que tú dices, conquistando poco a poco, pasito a pasito. Y yo lo que le diría a estas personas es que la toma de conciencia que necesitan hacer es clave, clave. Tomar conciencia de sí mismas, mantenerse en su centro, porque cuando estamos hacia afuera, ¿no? De, uy, ¿qué puedo hacer por ti? O ¿qué necesitas tú? O te digo que sí rápidamente sin valorar si puedo o no puedo, ¿no? Es como ese hacia afuera, ¿no? Y no estamos en nuestro centro. Entonces, para volver a ese centro y para poder escucharnos, ¿no? Fomentar esa escucha interna de saber qué estamos necesitando en cada momento, qué estamos sintiendo. Las emociones aquí son clave porque las emociones nos dicen eh, qué estamos necesitando en esa situación en la que estamos. Al final las emociones son nuestros indicadores de por aquí es, por aquí no es. Y tenemos que afinar esa escucha. Entonces, la clave para todo esto, para esa toma de conciencia, es darnos espacio durante el día, darnos momentos de silencio y de estar con nosotras mismas. Que sé que suena, Wow. sí, suena, es decir, ¿cómo decirlo? Suena cliché en el sentido de que se habla mucho de, ¿no? de darnos ese tiempo, de la meditación o el mindfulness, ¿no? Que son maneras de lograr esa escucha en silencio hacia nosotras mismas, que puede sonar cliché, pero es que es fundamental. Y yo creo que aún a día de hoy, habiendo tanta información, aún no se llega a entender ni a integrar. Primero porque estamos siempre con urgencia, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado con las excusas que nos damos, la excusa de no tengo tiempo, porque no es cuestión de tener o no tener tiempo, es cuestión de prioridades, ¿no? Y muchas veces somos la última prioridad y estamos constantemente apagando fuegos o con nuestra lista de obligaciones y deberes, ¿no? Qué bueno esto que dices. O sea, nos dejamos, somos nuestra última prioridad, que además es la primera que se cae cuando el resto de prioridades están ahí empujando. Qué bueno, qué bueno. Exactamente, somos sí, sí, somos la prioridad que se cae siempre de todas las listas, porque como estamos en último lugar, nunca vas a llegar a la última cosa de la lista, ¿no? Entonces siempre nos caemos. Entonces, permitirnos darnos esos espacios y no tiene por qué ser metódico, cuadriculado, de venga, todos los días media hora. No, simplemente con darte 5 minutos al día o varias veces al día de, venga, voy a parar, voy a sentarme o acostarme si no me quedo dormido, o acostarme y voy a respirar y voy a sentir cómo está mi cuerpo,
cómo están mis pensamientos, ¿no? Porque uno nota, ¿no? Uno nota si los pensamientos van a 1000 por hora ese día o están más bien tranquilos, que normalmente van a 1000 por hora. Entonces es una cosa de observarnos, ¿no? Para ir apaciguándonos y también para ir entendiéndonos. Porque a partir de ese momento de conexión con nosotras, vamos a poder, cuando estemos fuera, en el exterior, compartiendo, interactuando con personas, vamos a poder ser más capaces de conectar, mantenernos en nuestro centro, conectar con nosotras mismas y parar antes de reaccionar o responder, parar y decir, vale, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Qué necesito? Y de ahí dar una respuesta a la otra persona o reaccionar o actuar, ¿no? Es como ese momento de paro, me centro, estoy en mí misma, no estoy hacia afuera y doy una respuesta. Entonces, para mí la clave es darse esos tiempos de descanso y conexión para entenderte, porque hay una frase, no sé quién la dijo, pero es una frase que me encanta, de no puedes amar aquello que no conoces, de forma que si tu autoestima es baja, no es por quién eres, es porque en el fondo tú no te conoces. Quizás te conoces a través de los juicios, ¿no? Y las autocríticas que has ido construyendo sobre ti misma a lo largo del tiempo, pero en el fondo de ti misma no te conoces. Así que realmente permítete el tiempo y los recursos para conocerte. Qué bueno esto que dices, Andrea. Primero, de que es una conquista poco a poco, ¿no? Que es que, y al principio también, cuando creas estos espacios, puede que te sientas culpable. Cuando empiezas a decir, oye, ahora te voy a contar yo a tus amigos, ¿no? También puede que te sientas violenta. O cuando dices que no vas a ir a tal, o que te vas antes en una reunión o lo que sea, ¿no? Y empiezas a conquistar estos pequeños territorios, tu yo, que digamos que actúa, pues de la manera, ¿no?, que había aprendido a actuar para quedarse a salvo, te va a hablar y te va a decir, ay madre, que estamos en peligro, ¿no? Entonces es poquito a poco creando ese músculo, ¿no? Y también me gusta mucho lo que dices de que puede ser que no te conozcas o que la idea que tienes de ti sea tal y como te ven los demás, ¿no? Que tú te veas reflejada en la opinión que tienen los demás de ti y en cambio no sepas ni qué te gusta, ni qué te apasiona, ni qué te produce placer, ni qué necesitas, ¿no? Entonces empezar a crear esos pequeños espacios para ver y darte cuenta de, ostras, igual tengo hambre ahora mismo, ¿no? O igual tengo sed, o igual tengo sueño, o igual necesito descansar y esta tarde no hacer, ¿no? Jo, me parece súper valioso esto. Y yo me ponía antes una alarma en el móvil como a las 11 de la mañana o 11 y pico, cuando sabía que el trabajo se había metido y que tal, y que empezaba a estar como sobreestimulada para hacer esos espacios, ¿no? De 5 minutos y decir, a ver, ¿cómo me siento? Y además fue una época en la que empezaba a poner límites, ¿no? Y porque yo no sabía exactamente cuáles eran las emociones que estaban en mí. No sabía reconocerlas, tenía tanto barullo y tanto ruido y es verdad que empecé por ahí. Y Andrea, que yo sé que tienes muchas herramientas, aparte de esta que nos has brindado, y me gustaría que me contases qué es vulnerable y fuerte. Bueno, me alegro mucho que me lo preguntes. Bueno, primero es un nombre que se me ocurrió que me parece un nombre precioso porque Muy refleja, bonito. refleja exactamente el trabajo que hacemos, ¿vale? Vulnerable y Fuerte es una comunidad que he creado, que voy a lanzar a finales de abril, ¿vale? Que ya tendremos nuestro primer encuentro mensual. Y es una comunidad que he creado justamente primero para que ese proceso de superarnos a nosotras mismas, de escucharnos, de enfrentar dificultades, ¿no? Sobre todo en esos periodos de cambio, pues que esta comunidad acompañe, ¿no? Te acompañe en ese proceso de cambio, de forma que la comunidad vulnerable y fuerte se compone de, por un lado, un encuentro de trabajo grupal al mes, ¿vale? En grupos reducidos de 8, porque mi intención es que en esos encuentros yo pueda trabajar personalmente con cada una de las personas de ese grupo, aunque estemos haciendo ese trabajo grupal, ¿vale? Entonces, por un lado, la comunidad, las personas que sean parte de la comunidad podrán participar en esos encuentros mensuales en los que harán un trabajo personal sobre el objetivo, sobre la meta o la dificultad que quieran trabajar.
Y por otro lado, cada mes les brindaré herramientas y recursos para que puedan en su casa ya, a solas consigo mismas, poder profundizar en conocerse, profundizar en ellas y hacer todo este trabajo de autoconocimiento. Y vulnerable y fuerte es un nombre que me encanta porque realmente la manera que tú puedes conectar con tu fortaleza interior es tocando tu vulnerabilidad. Y yo sé que cuesta y que nos duele y que justamente es lo que no queremos hacer. Queremos como estar y dar vueltas alrededor de lo que nos arde dentro, porque no es fácil, pero es el camino para realmente recuperar ese poder, ¿no? Ese poder personal de uno, recuperar ese poder, recuperar tu voz y poder realmente estar en el mundo como, oye, yo estoy aquí, yo siento así, yo necesito esto, y desde ahí poder tomar decisiones que realmente se alineen contigo. Así que para mí es una súper ilusión lanzar esta comunidad vulnerable fuerte, que serán además encuentros online mensuales y serán eso, en formato online, justamente para dar la posibilidad a cualquier persona en España y fuera de España que participen. Y eso, que el primer encuentro será a finales de abril y me alegra muchísimo de verdad poder poner todas estas herramientas y este proceso compartido para que a las personas se les haga más fácil, a las personas sensibles se les haga más fácil el transitar todo eso que les duele y que quieren superar. Mm, Qué bueno y qué necesario, ¿no? Tener estas comunidades amorosas en las que tú te sientas acompañada, ¿no? Y que, porque estos procesos no nos enseñan a hacerlos desde pequeña generalmente, ¿no? Entonces, que tengas ahí esa comunidad y sobre todo de tu mano para que puedas ir dando esos pasitos, ¿no? De forma segura. Me parece súper necesario y súper bonito también. ¿Es una comunidad para paz, Andrea? Sí, es para personas altamente sensibles. Realmente yo lo que digo es que es para personas sensibles y altamente sensibles. ¿Por qué incluyo personas sensibles? Porque hay personas que no saben que son altamente sensibles, pero sí se reconocen como personas sensibles, ¿no? Que parece que todo les afectará más, etcétera. Entonces siempre me gusta hacer esa distinción para que las personas que me escuchan sepan que a lo mejor no saben si son o no son paz, pero que la comunidad está abierta a que lo descubran y sobre todo a que puedan conectar con esa sensibilidad y vivir la vida de una manera que realmente sea respetuosa para ellas y esté alineada con lo que es importante para ellas. Genial, 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 sí. Y me gusta que hagas también esa puntualización porque muchas veces, claro, los test son test, ¿no? Y entonces hacemos el test de alta sensibilidad y bueno, puede que saques matrícula de honor, que te salga un 99%, pero si has tenido tu sensibilidad muy guardadita en un cajón, has renegado durante muchos años de tu vida de ella, ¿no? Y estoy pensando especialmente en los hombres que muchas veces por cultura han tenido que dejar su vulnerabilidad, ¿no? Y su sensibilidad en un ladito, ¿no? Y han vivido durante mucho tiempo desconectados de ella. Puede ser que el test de alta sensibilidad les dé el resultado, ¿no? Que no son altamente sensibles, que no son PAS, pero puede ser que tengan ahí una sensibilidad latente mucho más fuerte que digamos la media, ¿no? O que incluso sientan ellos que son hombres sensibles, ¿no? Entonces me encanta que esta comunidad abrace, sobre todo, pues eso también a personas que, ostras, que sientan que su sensibilidad, pues tal vez le impide, pues eso, desarrollar al máximo todo su potencial y todo su brillo, ¿no? O le impide ser tal y como es, ¿no? O ellos lo sienten así, por lo menos, ¿no? Y Andrea, cuéntanos dónde se puede apuntar la gente, dónde se puede inscribir, cuál es el enlace. Entrando en www, que siempre me trabo, entrando básicamente en andreabontempi.com. Entiendo que verán vamos, que pueden ver el nombre, ¿no? Que yo sé que Bontempi tiene truco de cara a saber cómo escribirlo, pero lo pueden ver ahí en el podcast y en YouTube escrito. Entonces, andreabontempi.com. Entran a la web y directamente pueden ir a la opción de comunidad y ahí ya tienen toda la información para que vean detalladamente qué se va a trabajar, qué temas, etcétera. Y ahí ya directamente se pueden inscribir. Sobre todo, animarles a que se escriban antes del 21 de abril,
porque es verdad que hasta el 21 de abril va a haber hay una oferta especial de precio de salida de la comunidad de 28 euros al mes los primeros 3 meses, para que la aprovechen porque realmente es un trabajo donde se profundiza mucho y da mucho valor además trabajar en grupo, porque al final tienes a personas que sienten como tú, que te están haciendo de espejo y eso incluso en sesión individual no lo tienes y me parece un gran valor para esas personas que quieren conocerse en profundidad y superar todos esos obstáculos y dificultades del día a día. Doy fe, doy fe. Además, súper buena oferta que tienes. Os animo a que la aprovechéis porque está súper bien el precio del trimestre, es genial. Y doy fe también porque, bueno, yo lo vivo cada mes en la Bermutería Club Pass, que compartir todo esto en comunidad, especialmente a las PAS, nos ayuda muchísimo. Ponerlo en común con otras personas y ver cómo hablan otras personas, ¿no? Del proceso que están viviendo, de cómo lo sienten ellas, ¿no? Ayuda mucho, mucho a las PAS. Y nos ayuda porque muchas veces no nos hemos encontrado en foros donde la gente sienta como nosotras, ¿no? Vea la vida como la vemos desde nuestro punto de vista. Muchas veces es como, ostras, parece que voy en contra, que voy a la contra, ¿no? En cambio, encontrar un foro, una comunidad en la que se sienta, digamos, en armonía y además gestionado por ti, me parece muy bonito y algo que animo a hacer a cualquier persona altamente sensible porque se va a encontrar muy reconocida, muy arropada y va a poder además dar grandes pasos, ¿no? En su gestión del rasgo y al fin y al cabo en su felicidad. Y os tengo que decir que este mes en la Bermutería Club Paz tenemos a Andrea dándonos una clase sobre PNL, que no nos da tiempo de profundizar en esa super herramienta hoy, pero va a estar ayudándonos y dándonos una masterclass sobre cómo pasar de chiquitita, ¿no? De cuando te sientes ahí chiquitita y pequeñita y que dices, ay madre, todo lo que me está pasando y a lo mejor no te atreves a alzar tu voz o estás ahí en ese momento emprendedor, ¿no? Que nos ha pasado a todas las emprendedoras de la montaña rusa que está justo bajando. Entonces, cómo pasar de ser chiquitita a gigante, a volver a subir la montaña rusa y Andrea nos va a dar unas claves ahí, una herramienta súper chula a través de la PNL para poder conseguirlo. Y nada, yo estoy feliz de que Andrea pues nos dé esta masterclass. Y Andrea, ¿en qué más canales podemos encontrarte? Me podéis encontrar en Instagram, sobre todo. Trabajo Instagram y estoy cada día transmitiendo distintas píldoras, ¿no? Píldoras, consejos, reflexiones, ¿no? Para que podamos poco a poco ir saliendo, ¿no? Ir conquistando, como tú comentas. Mi Instagram es @soyandreabontempi. Así que para las personas que me quieran tener cerquita, pueden conectar conmigo a través de Instagram. Y también tengo el buzón de las emociones, que es mi newsletter que envío semanalmente. Así que si quieren suscribirse al buzón, entrando en mi web, en andreabontempi.com, ahí también tendrán acceso a esa newsletter y a profundizar más con esos contenidos que son más reflexivos cada semana. Sí, que la recomiendo al 100% porque además cuentas historias muy chulas, ¿no? Con las que también nos podemos reconocer y... sí, sí. Y Andrea, la última pregunta que le suelo hacer a todos mis invitados es, ¿qué crees que podemos aportar las personas altamente sensibles al mundo? Uf, mucho, realmente mucho. Al final, o sea, la capacidad que tenemos de ver el mundo es una capacidad que tiene una profundidad, una reflexión, una forma de ver las cosas que realmente es muy nutritiva y que puede ayudar mucho al mundo. A ser un lugar más conectado al amor, más amoroso y más compasivo, porque al final es esa mirada empática hacia el otro, ¿no? De poder ponerte en los zapatos del otro, poder sentir como el otro, y eso al final, esa alta empatía es lo que más necesita el mundo ahora mismo, porque lo contrario es lo que está ocurriendo hoy, lamentablemente en muchos países. Y en muchas, bueno, y en la sociedad en general, que es esa fragmentación, ¿no? Esa lucha que parece que siempre hay dos polos luchando entre sí, ¿no?
Ya sea así, como en guerra continua, lo masculino con lo femenino parece que estuviera en guerra, pues ahora mismo Estados Unidos y Rusia, ¿no? Hay como tantas guerras y en nuestro día a día también, ¿no? Es como, claro, lo diferente o lo otro parece que está en guerra conmigo, entonces esa mirada compasiva, empática de lograr entender a la otra persona y ponerte en sus zapatos, eh, y que todos, ¿no? Abriéramos un poquito más nuestro corazón y no tuviéramos tantos esos escudos de protección, porque no queremos que nos toquen lo que nos hace sentir vulnerables. Uf, eso sería un mundo maravilloso que sé que es muy difícil de conseguir, pero creo que aportando cada persona su granito y sobre todo eso, las personas altamente sensibles, que ya de por sí tienen como esa facilidad de ver la belleza y lo bonito en las cosas y en las personas. mm, yo de verdad promuevo a que el trabajo sea personal de cada uno y no desesperemos, que nos puede pasar, no desesperemos con que, es que las cosas son así y es tan grande que yo no puedo cambiarlo, ¿no? Porque obviamente nos desesperamos cuando vemos lo macro, pero intenta hacer cambios en lo micro y que poco a poco muchas personas que se pueden beneficiar de esa mirada más amable y bonita que una paz pueda contribuir. Qué bueno, totalmente de acuerdo, Andrea. Qué bueno, qué bonito. Sí, sí, pienso que desde lo pequeño, ¿no? Podemos llegar hacia lo grande. Estoy contigo. Pues Andrea, me ha encantado tenerte. No sé si te ha faltado algo más por decir, si quieres añadir algo más o... Mira, voy a añadir solo una cosa, que es verdad que me quedé pensando en ello, que fue muy interesante lo que tú dijiste al inicio, que antes de descubrir tu alta sensibilidad, tú sí te reconocías como altamente empática. Eh, y creo que eso es interesante. Primero, me pareció curioso porque a mí también me pasó. Lo primero que yo identifiqué en mí fue la alta empatía. Y es verdad que yo también veo muchas fuentes en inglés, ¿no? Recursos en inglés. Y se hablaba mucho del empath, el empático, ¿no? Como esa persona que empatiza como muchísimo con las personas. Y yo empecé por ahí. Y es verdad que eso ya me derivó luego en la alta sensibilidad, ¿no? Entonces es interesante ese aporte tuyo, que si alguien se siente altamente empático, también puede significar, seguramente, que está unido a esa alta sensibilidad, ¿no? Y por otro lado, también quería comentar que suele haber mucha confusión también con la introversión, ¿no? Introvertido, extrovertido. Incluso la investigadora Elaine Aron dice que el libro que se hizo muy famoso, que se llama Guía para Introvertidos, creo que se llama, lo tengo por ahí en El poder de los introvertidos. Ese libro también ella dijo que realmente estaba describiendo a una persona altamente sensible, más que una persona introvertida. Entonces yo creo que ahí hay mucho terreno de confusión, interesante también para que investigue cada persona que nos escucha, ¿no? Sobre todo entendiendo que la introversión no tiene por qué ser, no se da en todas las paz. Es decir, tú puedes ser una persona extrovertida y aún así ser altamente sensible. Bueno, simplemente aclarar esto para que se entendiera que sí hay una cierta confusión, ¿no? Entre ciertos conceptos, pero lo importante es que la persona sienta curiosidad y se ponga a leer esas fuentes y a descubrir al final que si resuena o no resuena con la información. Qué bueno esto que dices, porque precisamente yo antes decía que era introvertida Mm. por muchas cosas que sentía, por la profundidad, por la empatía, por dejar hablar a la otra gente, por ser una buena escuchadora, por tal y cual, ¿no? Y desde que sé que soy Paz, cuando me preguntan, ¿tú eres introvertida? Ha cambiado mi concepto, ¿no? Entonces, pienso que soy de las Paz extrovertidas, pero dentro del mundo en general puede que yo no sea la más extrovertida del mundo, ¿no? Pero sí que me ha cambiado mi concepto de de introversión y de personas extrovertidas, ¿no? De cómo las veo y también mi propio concepto. Sí, sí, sí. A Mm. mí me pasó parecido a ti. Yo más que introvertida pensaba que era tímida, porque la timidez es otra, otra cosa ya aparte, ¿no? Esto ya da para otro podcast completo. Pero con el tiempo también me ha pasado que me he dado cuenta que no soy tímida. Lo que pasa es que es verdad que tengo esa capacidad de sentir todo tanto y de percibir tantos detalles y las reacciones del otro, que eso también hace que sea tan autoconsciente de mí misma, que a veces pueda parecer que soy una bolita que se encierra, ¿no? Como para que no te vean, ¿no? Como los tímidos.
Pero sí, sí, al final yo creo que es interesante, ¿no? Pensar e indagar sobre eso. Hasta qué punto hasta el día de hoy me he considerado tímida o introvertida y en realidad lo que soy es altamente sensible, ¿no? Esto obviamente ya etiquetando todo, ¿no? Pero al final es realmente mm, darte el permiso de, yo creo que también hay que darse el permiso de salir de las etiquetas, ¿no? Es decir, no pensar que soy tímida y por eso siempre tengo que actuar de la misma manera, ¿no? Porque es verdad que las etiquetas pueden tener esa parte limitante. O sea, al final yo creo que es importante que exploremos lo que somos, que nos permitamos salir de contextos, o sea, salir de contextos más cómodos, ¿o no? A los que estamos acostumbrados, y probar y experimentar, porque yo creo que la manera de conocerse, más allá de leer, que también es importante, ¿no? Y investigar esas fuentes, es permítete explorar y permítete salir de esa caja de zapatos en la que a veces vivimos, ¿no? Y parece que no pudiéramos actuar o hablar de cierta manera porque es que como que si se saliera de quién somos o de nuestro personaje, pero eso al final es una ilusión. Sí, jugar siempre y ver a ver qué pasaría si hiciese esto o si hiciese lo otro, o si actuase así o si dijese esto o lo Sí. otro, ¿no? Y me gusta mucho las etiquetas cuando son expansivas y nos ayudan eh, a conseguir más de nosotros, ¿no? Y a ser más nosotras mismas. Yo creo que esas son las que me gusta adoptar. Ay, Andrea, muchísimas gracias. Nada, nos vemos en un ratito en Instagram, en nuestro directo, ¿vale? Y nada, por aquí cerramos el podcast, cerramos la cortinilla del podcast. Tendréis todos los enlaces de Andrea para uniros a su membresía, para bichear su cuenta de Instagram, para visitar su página web, ver el sobre mí también, que me ha encantado. No os lo perdáis, el sobre mí de Andrea. Y bueno, tendréis todos los detalles de ella en la cajita de descripción o en el artículo que acompaña siempre a estas entrevistas en mi blog. Así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención, que es lo más valioso que tenemos ahora mismo. Y bueno, pues seguimos hablando pues, en los siguientes capítulos. Un beso enorme. Muchas gracias por escucharnos. Si eres una emprendedora o emprendedora altamente sensible y te apetece tomarte un vermut conmigo mientras hablamos del mundo PaaS y de tu experiencia como emprendedor, escríbeme a mail@conchatejadaproject.com. Estaré encantada de tenerte aquí y brindar contigo en esta serie de entrevistas. Puedes acceder a todos los enlaces de productos e inspiración que mencionamos en este episodio en mi blog, conchatejadaproject.com/blog. Te dejo el enlace en las notas del programa.